Buenos días, mi nombre es Carla Cambusaca, soy estudiante de segunda informática y el día de hoy les voy a enseñar cómo realizar un circuito en paralelo y en serie. A continuación les voy a compartir pantalla para enseñarles. Como vemos en pantalla, ya tenemos lo que es el circuito. Tenemos un interruptor, una batería, una resistencia y otra resistencia. Lo que está aquí alrededor es cable. Los circulitos celestes son los electrones. Como vemos, en este circuito los electrones están paralizados. ¿Esto por qué? Porque está abierto el interruptor. Entonces lo que hay que hacer es cerrar el interruptor para que los electrones fluyan a través del conductor. ¿Qué vamos a hacer? Darle valores a la batería. El valor de la batería va a ser 30. A la primera resistencia va a ser 31. A la segunda resistencia le vamos a dar un valor de 32. ¿Qué va a hacer esto? ¿Qué va a hacer esto? ¿O qué vamos a hacer nosotros? Vamos a medir el voltaje con un voltímetro de cada cosa que vemos aquí, que sería la resistencia 1, la resistencia 2 y la batería. Pero primero tenemos que tener en claro el concepto de circuito en serie. ¿Cuál es el concepto? El concepto dice, los voltajes van a ser diferentes, pero la corriente va a ser igual. ¿Cuál es el voltaje? El voltaje de la resistencia 1, el voltaje de la resistencia 2 y la batería. Pero, ¿qué vamos a ver aquí? Las sumas de las dos resistencias que son diferentes, que tienen diferentes voltajes, la suma de esas dos nos va a dar el valor de la batería. A continuación, vamos a ver. Como vemos, el voltaje nos sale menos 30 voltios. ¿Esto por qué? Porque está al revés. Los cables hay que cambiarlos. El negro está arriba y el rojo está abajo. Se cambia. El rojo va a ir arriba y el negro va a ir abajo. Y vamos a ver que se va a cambiar a positivo, 30 voltios. Ahora vamos a verificar el valor de la primera resistencia, que es 14,76. Y de la segunda resistencia, que es 15,24. La suma de estas dos resistencias nos va a dar el valor de la batería, que nos da 30. Y esto es verdad, porque vean, nos salió la suma 30. Y con la batería nos sale 30. Esto está correcto. Vamos a ver el valor de la corriente. ¿Qué dije yo anteriormente? Que la corriente tiene que ser igual. Vamos a verificar. 0,48, 0,48, 0,48, 0,48 y 0,48. Esto es verdad. Entonces, el concepto claro o clave del circuito en serie dice, los voltajes son diferentes, pero la corriente es igual. Otro ejercicio que tenemos es el de los focos. Es lo mismo, pero en vez de la resistencia tenemos unos focos. ¿Qué tiene valor la batería y los focos? Ahora lo que vamos a hacer es igual lo que hicimos en el otro circuito. Vamos a medir la batería que tiene 39 y que el primer foco tiene 19,77. El segundo foco tiene 19,27. Estos dos focos tienen que salirme resultado de la batería. ¿Cómo? Sumándole. ¿Qué sumar?
Como vemos, nos salió 39. Y en la batería nos sale 39. Ahora vamos a ver lo que es la corriente. La corriente es 0,53, 0,53, 0,53 amperios y 0,53 amperios. Entonces, hemos verificado que es cierto el concepto. Hemos comprobado que sí es cierto. ¿Cómo? Recordemos nuevamente cuál era el concepto del circuito tensorial. Los voltajes son diferentes, pero la corriente es la misma. A continuación vamos a hacer un circuito en paralelo. Como vemos a continuación, este es un circuito en paralelo. Está la batería, la resistencia 1, la resistencia 2. Están circulando los electrones, la batería ya le hemos puesto un valor. Pero nuevamente tenemos que tener claro el concepto del circuito paralelo. ¿Qué dice el circuito paralelo? Los voltajes, las resistencias, la batería son iguales, pero la corriente es distinta, es diferente. A continuación lo vamos a comprobar con el voltímetro y con el amperímetro. El voltaje de la batería es 26, de la resistencia es 26 y de la resistencia 2 es 26. Hemos comprobado que si dice que batería, resistencia y voltaje va a ser el mismo valor. Ahora vamos a verificar la corriente. La corriente 1 da 0,67. La corriente 2 da 1,08 amperios. ¿Qué pasa aquí? Que la suma de estas dos resistencias nos va a dar la corriente que pasa por la batería, que es 0,75. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Con nuestra calculadora. Vamos a sumar 0,67 más 1,8 y da igual a 1,75 amperios. Hemos comprobado que sí es cierto. Vamos a realizar otro ejercicio, pero ahora con focos. A continuación vemos que tenemos tres focos. Es absolutamente lo mismo que el anterior. Como vemos, los electrones están paralizados. ¿Por qué? Porque el interruptor está abierto. Hay que cerrarlo para que continúe y los focos se iluminen. La batería tiene un valor de 18 y ahora vamos a verificar si los focos también tienen un valor de 18. ¿Cómo lo vamos a verificar? Con el voltímetro. La batería tiene 18. El foco tiene 18. El segundo foco tiene 18. Y el tercer foco tiene 18. Hemos comprobado nuevamente que el voltaje, resistencia, batería son absolutamente iguales. Ahora lo que vamos a verificar si la corriente es diferente con el amperímetro. La corriente que pasa en el primer foco es 0,47. El segundo valor que tiene el foco que pasa en la corriente es 0,38. La corriente que pasa por el tercer foco es 0,67. La suma de estas tres corrientes que pasan por estos tres focos nos va a dar la corriente que pasa por la batería. Vamos a verificar. La batería nos da 1,52, que es la corriente que pasa por la batería. Y hemos confirmado que sí, porque la suma de la primera corriente que pasa por el foco 1, por el foco 2 y por el foco 3, nos ha salido el resultado de 1,52. Es comprobado nuevamente.
Por eso siempre para poder practicar algo o realizar algo, tenemos que tener en claro los conceptos básicos. Hemos verificado que es correcto, que los voltajes, resistencia, batería son iguales, pero la corriente es distinta. En resumen, en un circuito en serie, los voltajes son diferentes, pero la corriente es la misma. La suma de estas dos resistencias nos da el valor de la batería y la corriente es igual. Pero en amperímetro, el voltaje de la batería, resistencia 1 y 2 son iguales, pero la corriente es distinta. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias.